Así como la verdad se produce por la medida, así la medida se produce por la verdad. San Agustín. En vídeos anteriores tratamos el cerco, esa estructura cerrada que el logos del pasú, animal hombre, lleva implícita para ordenar su realidad. Aquí nos ocupamos del paso siguiente, cómo, desde la rutina del pasú, brota el distanciamiento, el enlace y la longitud de su verdad sémica, es decir, la medida. ¿Qué es una medida? Es el criterio que asigna, valor numérico o comparativo, a una cualidad. En filosofía marca el límite y la proporción que define hasta dónde algo sigue siendo lo que es antes de transformarse. Etimología viva. Medida remite a medir desde la mente, el punto fijo que bifurca todo acto de comparación. No es casual que raíz y mente confluyan, medir es juzgar. Del pasú al macrocosmos. Al despertar la conciencia, el pasú usa razón y observación. Organiza ideas, forma conceptos y los acumula en la memoria, todo a partir de los sentidos y el contacto con el mundo. Ese proceso implica división, separar un concepto de otro. En esa separación aparece una línea, el trazo que registra la diferencia y da continuidad a cada dictamen del pasú. Todo es mental en tanto que allí se archiva la experiencia que luego se proyecta en la materia. Como ser finito con cuerpo, el pasú emplea esa red de datos para sobrevivir, para actuar en el plano físico. Cada análisis es, en sí, una medida, una línea divisoria que enlaza proyectos y que, en el momento de expresarse, se concreta en el mundo. Así, la medida no es solo un número, es el gesto mental que abre el espacio donde el pasú construye, enlaza y distancia su propia realidad. Podemos resaltar que esa línea divisoria funciona como umbral operativo, no solo separa esto de aquello, también habilita el tránsito. Cada vez que el pasú traza una medida, instituye un protocolo, un hábito perceptivo que organiza futuros encuentros. Así, el microacto de distinguir la orilla del río o el filo de una herramienta escala, por repetición, a instituciones, calendarios, leyes, mapas. El macrocosmos social es la acumulación de esos umbrales estabilizados. A la vez, la medida revela su reverso, lo que queda fuera de la línea. Ese resto, lo indeterminado, presiona el cerco, lo agrieta y obliga a nuevas mediciones. De modo que el logos del pasú no es arquitectura fija, sino un tejido que se recose cada vez que la experiencia desborda la vieja métrica. La medida, entonces, es tanto límite como invitación a rehacer el límite. En la quiridad, el que es esencial, se vislumbra ya la quietud originaria. Es en ese ocio fértil donde los antiguos crearon, descubrieron y dieron forma al mundo que habitamos. Su acción, su karma, abrió el presente, una cadena de enlaces donde cada gesto conecta con el siguiente. Para narrarlo medimos, trazamos líneas que separan escenarios y sintetizan el producto acumulado de siglos, tiempo, realidad y memoria. No hay azar, solo mediciones, distancias y enlaces que, al unirse, forman el panorama que guardamos para seguir girando el mismo ciclo. Incluso cuando nos creemos parásitos, negando el engranaje, buscando en la quietud o en el suicidio una salida, alimentamos el bucle. El rechazo o la debilidad no lo detienen, el samsara recicla esa energía y la devuelve en nuevas vueltas de karma. Al morir, la memoria se borra, despertamos sin recuerdo y pensamos que esta es la única vida, que nada trasciende. El escepticismo nace de ese olvido. La tarea, en el kairos, de la hora, no es negar la rueda sino reorientar el espíritu, reconocer la medida, el enlace y la quiridad para, conscientemente, salir del giro interminable. Añadamos una capa sobre la práctica concreta, esa reorientación no es un acto abstracto, se vuelve habitable cuando suspendemos el juicio automático y habitamos la pausa entre estímulo y respuesta. En esa brecha, un instante de quietud, la medida recupera su sentido original, no separar para dominar, sino discernir para relacionar. El enlace deja de ser mera continuidad y aparece como responsabilidad. Cada gesto, por pequeño, altera la red completa. Así, la quiridad no solo revela el qué es, abre el cómo ser,
con nosotros y con el tiempo. Reconocer que la memoria se borra no condena al olvido, sino que invita a inscribir, aquí y ahora, una huella distinta, menos cálculo, más atención, menos fuga, más presencia. Esa es la medida que, hilo a hilo, deshace el nudo del samsara. Podemos profundizar en el gesto cotidiano cada vez que eliges escuchar antes de replicar, que corriges sin prisa o que permites que una idea madure, activas esa quietud originaria. La medida, entonces, se vuelve ritmo, el compás que regula la acumulación de datos en la memoria y evita que el bucle se convierta en ruido. El enlace ya no es cadena forzada, sino trama elegida, la quiedad se manifiesta en el detalle, el sabor del café, el peso de una palabra y devuelve al presente su densidad. En lugar de buscar escapar del samsara, lo desgastamos desde dentro, transformando la repetición en práctica consciente. Si llevamos esto al cuerpo, la quietud no es inmovilidad sino tono, la respiración que marca el espacio entre exhalar y recibir, el pie que toca tierra antes de empujar. Esa pequeña métrica vivida corta la inercia del bucle y permite que el karma deje de ser deuda ciega para volverse respuesta deliberada. Cada acto medido, mirar, callar, escribir una línea, inscribe un surco nuevo en la red. Con el tiempo, esos surcos cambian la dirección del giro, no salimos del samsara de un salto, pero le restamos fuerza y en esa resta aparece, lentamente, la salida. Finalmente, conviene ver el lenguaje mismo como medida. Nombrar, quietud, enlace o medida no solo describe, crea un borde donde antes había continuidad opaca. Al pluralizar esas palabras en la conversación, al decirlas juntos, fabricamos un pequeño templo portátil de atención. No anula el ciclo, pero le ofrece un espejo. Y cuando el samsara se mira, tropieza consigo mismo, en ese traspié se cuela la posibilidad de otro paso, menos automático. Ahí se aloja la libertad que buscábamos. Cada medición, casi una meditación, compartiendo raíz léxica, concentra la atención hasta captar un significado, entenderlo y comunicarlo. Ese acto traza líneas de comunicación, enlaces por donde seguimos dotando de sentido a los entes y tejiendo cultura, el laberinto que habitamos. Lo que llamamos educación, lo aprendido, lo transmitido, es el registro programático que nos insertaron para perpetuar el karma. Nuestros antepasados recibieron esa misma programación, desde ella elaboraron teorías, escuelas y grupos de enseñanza que se dispararon como líneas de conexión hacia otros, reproduciendo el tejido. Esa red no es monolítica, cada receptor la interpreta, la desajusta y la devuelve transformada. La medida, entonces, se vuelve juego de filtros, la atención que seleccionamos altera el mensaje, y esa alteración genera nuevas ramificaciones. La cultura no es una réplica fiel del programa original, sino el eco deformado que surge cada vez que alguien vuelve a medir, a meditar, el mismo material. El laberinto persiste, pero sus paredes se desplazan imperceptiblemente con cada acto de atención renovada. Podemos ver la educación como un sistema de moldes vivos, no imprimen copias exactas, sino patrones que cada cuerpo aprende a habitar. Cuando el pasú repite el gesto, la ecuación, la fórmula moral, el ritual, parece reafirmar el karma, sin embargo, el mero hecho de ejecutarlo desde otra memoria, otro cansancio, otra luz, introduce una diferencia mínima. Esa diferencia, medida tras medida, acumula deriva. El laberinto no se abandona de golpe, pero sus corredores se ensanchan o se estrechan según donde pongamos atención. Medir es, a la vez, heredar y desviar. La única salida del embrollo está en esa desviación casi imperceptible. Si llevamos la imagen al habla cotidiana, cada vez que traducimos un concepto a nuestro ejemplo, cada vez que dudamos de la definición recibida y la usamos de otro modo, convertimos la medida en grieta fértil. La programación cultural sigue circulando, sí, pero ya no como instrucción cerrada, sino como semilla que brota distinta en cada suelo. El karma continúa, nosotros, al medir con atención renovada, le cambiamos el ritmo. Con el tiempo, esos pasos propios marcan senderos no previstos en el plano original.
Una generación toma el mismo molde y lo apoya en otra orilla, lo aprendido deja de ser calco y se vuelve variación practicada. La medida se convierte en memoria activa, registra el programa pero también la forma en que lo torcimos. Así, el karma sigue su curso, pero nuestro desvío se acumula y, a escala de siglos, modifica la arquitectura del laberinto, no destruyéndolo, sino volviéndolo habitable de otra manera. Desde siempre el hombre ha construido midiendo, extrayendo sus patrones de arquetipos primigenios, degradaciones del demiurgo que imitó el origen para modelar al ser humano y su mundo. Cada concepto que formulamos nos devuelve, sin querer, al demiurgo, el círculo se cierra y se perpetúa. Toda creación y racionalización persigue descubrir sus designios, y al hacerlo caemos en la trampa de reproducir más mundo. El Virya debe romper ese bucle con el ángulo recto, disolviendo la ilusión conceptual y cultural, la malla mental que mide, moldea y organiza para que sigamos fabricando realidad. No se trata de retroceder a lo animal, como hacen hoy algunos Terian. Ese descenso es samsara invertido, regresar a estados mineral, vegetal o bestial, donde no hay salida sino repetición infinita, vida tras vida, papel tras papel. Retornar al origen es otra cosa, salir del proceso mismo del samsara, abandonar la escala de estados y recuperar el verdadero estado, el de un Dios auténtico, no el demiurgo pobre que encadena espíritus con sus mundos falsos, sino el Dios del espíritu que libera y no necesita crear nada para ser. Ese ángulo recto no es un gesto místico, es la decisión de no aceptar la medida heredada como única. El Virya interrumpe la cadena al retirar la atención del cebo conceptual, la promesa de entender al demiurgo, y dirigirla a lo que mide sin afán de capturar la presencia. Al dejar de alimentar la matriz mental, la malla pierde inercia, la cultura deja de ser destino. El espíritu ya no se refleja en el simulacro del creador menor, sino en la ausencia de necesidad de crear. Esa ausencia no es nihilismo, es el espacio donde el Dios liberador se reconoce, sin mundo que administrar, sin karma que continuar. La ruptura no surge de negar la razón, sino de usarla para señalar su propio borde. El Virya no rechaza el logos del hombre, lo mide una última vez y encuentra el límite donde la medida se disuelve. Allí cesa el juego de imitar al demiurgo y aparece la quietud que no requiere fabricación. No es fuga hacia lo animal ni ascetismo que se aparte del mundo, es la retirada del consentimiento a la reproducción conceptual. En esa retirada, la matriz mental deja de proyectar malla y el espíritu queda como testigo, no creador ni criatura del acto mismo, sin necesidad de dioses menores ni de sus mundos encadenados. Desde esa quietud se ve claro el engaño del samsara, no es solo la rueda de estados, mineral, vegetal, animal, humano, sino la urgencia de reingresar en ella para seguir midiendo. El auténtico retroceso del espíritu no va hacia atrás en la escala, sino fuera de ella, abandonar la tentación de volver a ser algo dentro del registro del demiurgo. El Dios liberador no construye morada, su libertad es no necesitar réplicas. Cuando la mente virya deja de mediatizar, el origen no se alcanza como meta, sino que se reconoce como fondo inmóvil que nunca entró en el juego. La mediación cesa cuando ya no se busca traducir el origen a conceptos, sino vivirlo como hueco irreductible. Ya no hay impulso de crear mundos de bolsillo ni de corregir el anterior, basta con no poblar el vacío. En ese no poblar el Virya recupera su soberanía, no es Dios artesano que encadena, sino presencia que no necesita añadir nada. El laberinto sigue ahí para los que miden, pero para quien retiró al demiurgo de su eje, el recorrido dejó de ser obligación. Recuerden que me pueden encontrar en Telegram, canal y grupos, Facebook y WhatsApp, dejo los enlaces en la descripción. Allí continúo estos temas, guiado por una lectura voluntaria y rectificadora de las obras de Moyano, buscando comprender y aplicar lo expuesto aquí con rigor. Con ustedes Anacoreta Black Pill. Nos vemos en próximos vídeos.